En los últimos años, nuestro continente ha tenido resultados electorales importantes con campañas muy particulares, como la de Boric en Chile o la reciente de Petro en Colombia, por nombrar simplemente algunas. Ahora bien, ¿la gente le presta atención a las campañas? ¿Son efectivas? ¿Están concentradas en los contenidos o en los candidatos? De esto y otros temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Como pronosticara hace casi 50 años Salvador Allende, estamos de nuevo, compatriotas, abriendo las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, el hombre y la mujer libre, para construir una sociedad mejor. Seguimos, ¡viva Chile! Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente, que ha dejado 1 millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombianos. Durante estos últimos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año por drogas que ninguna se produce en América Latina. Y esta noche aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, es un gusto que nos damos a recibir a Mario Riorda, que es académico, docente, investigador, politólogo argentino, que ha trabajado y estudiado más de 150 campañas electorales, ha asesorado más de 90 gobiernos en nuestro continente. Mario, es un gusto recibirte. ¿Cómo andas? Bienvenido a Lado B. Buenas noches, un placer estar aquí. Además, volver a Uruguay, que desde antes de la pandemia no volvía. Y tenés un vínculo muy particular con el Uruguay, además, sí, ¿no? Sí, por supuesto, particularmente en el mundo académico, así que siempre es un gusto enorme. Bueno, y es interesante, vamos a hablar un poquito de política de campañas. Y a propósito de campañas, ¿no? Manejás el concepto de que las campañas ya no existen prácticamente, que te referís a plebiscitos emocionales. ¿Cómo es ese concepto? ¿Cómo llegás a esa conclusión? Muy provocativamente hace tiempo venía teorizando la idea de que las campañas electorales han muerto, ¿no? En realidad hay razones, si se quiere, estadísticas para sustentar esta idea, entendiendo que aproximadamente 9 de cada 10 campañas en sus resultados terminan confirmando una tendencia previa. Es decir, podría no haber existido esas campañas electorales, pero el resultado hubiera sido más o menos el mismo, ¿sí? No me refiero a 1 punto, 2 puntos, 3 puntos de diferencia, sino a las grandes tendencias, a los significados, a lo que las campañas simbólicamente expresan. Pero además, hay algo que es, yo diría, bastante novedoso, por lo menos en el modo, en la estética de las campañas electorales, que tienen que ver con un exceso de emocionalidad y con una pérdida de la racionalidad. Cuando uno definía hace más de una década, incluso en mis propios libros, esta idea de las campañas electorales son un debate presente actual de las futuras políticas públicas por venir, no existe más en tanto y en cuanto hay una centralidad. Hay, yo diría, un hiperpersonalismo que hace que se discutan personalidades y sus emocionalidades en vez de ideas, en vez de propuestas, ¿sí? Y esto es un hecho muy significativo, sino que además las emociones, el sentimiento ideológico, la imagen ideológica, aún desvirtuada, aún no argumentada racionalmente, predomina por sobre la idea, por sobre el debate, si se quiere, por la serenidad que significaría discutir rumbos a futuro. ¿Son efectivas hoy las campañas electorales? Depende. En el sentido, lo planteo en este sentido, porque mucha gente quizás nos está viendo y dice, bueno, perfecto, preciosa la campaña, pero yo ya sé a quién voy a votar, o sea, sé a qué partido voy a votar, quizás después defino el candidato dentro del partido. En ese sentido, ¿cómo se lee eso? Yo creo que la campaña toma muchísimo más sentido cuando hay, uno, altísimo nivel de polaridad, ¿sí? O altísimo nivel de competitividad. Definimos en la ciencia política y la idea de la competitividad cuando más de uno tiene chances de ganar. Entonces, cuando más de uno tiene chance de ganar, evidentemente las campañas, y más en contextos como el uruguayo, fíjate que la última elección la ganaron por 1 punto, el último plebiscito la ganaron por 1,5 puntos, es decir, el nivel de competitividad es extremo, ¿sí? Es extremo. Los resultados de las campañas electorales también han sido altamente competitivos. Fíjate que no solamente ganaron en las últimas 5 campañas ganaron candidatos impensables, ¿sí? En muchos contextos, o compitieron frente a candidatos impensables.
es sumamente notable, excluyendo a Honduras, que en el caso chileno llegaron 2 candidatos al balotaje que no representaban los viejos partidos políticos tradicionales. En el caso costarricense exactamente igual, que es lo más parecido que hay en términos de país a la estabilidad de las instituciones de los partidos que tiene Uruguay. Y allí llegaron 2 candidatos que no representaban los partidos políticos, ¿sí? En el caso de Ecuador, cambian los partidos políticos a cada rato. En el caso de Perú, no hay sistema de partidos, es un caos, ¿sí? De hecho, había 7 candidatos que podrían haber potencialmente ganado. Entonces, la pregunta es, ahí sí se vuelve un tanto más efectiva, pero quizás muchas veces no porque la campaña ha sido planificada, sino porque el azar, porque los malhumores también juegan, ¿no? ¿Qué características han tenido los gobiernos, por ejemplo, previos en el caso chileno y en el caso ecuatoriano, que han sido prácticamente 2 de los peores gobiernos de toda América Latina? Entonces, eso también genera una nube de descontento que es difícilmente equiparable a lo de aquí. A ver, el Frente Amplio llegó desgastado a su elección cuando la pierde, pero no fue un voto castigo abrumador. De hecho, perdió por un punto. Este gobierno actual tiene diferencial positivo, es decir, un poco más de aprobación que desaprobación. Viene un deterioro relativo, paulatino, lento, pero deterioro al fin constatable, pero salvo que medie alguna circunstancia impensable, es bastante difícil que se genere a final de mandato un voto castigo abrumador. Entonces, también los contextos, también la gestión del gobierno de turno antes de que la campaña se dé, incide brutalmente en la predisposición anímica a buscar un reemplazo cuando hay mucho enojo. Interesante eso, manejabas algo que está pasando en el continente, en más de un país, de que llegan a un balotaje políticos, o mejor dicho, personas que no están vinculados a los partidos o que no representan a los partidos. Y en ese sentido, las campañas, ¿están centradas en los contenidos? ¿Son más efectivas cuando se centran en los contenidos o cuando se centra precisamente en el candidato? Mira, yo hice un estudio hace tiempo, en realidad en un libro varios años hacia atrás, que se llama Hey, las ideologías existen. Analicé 38 campañas presidenciales para tratar de descubrir que la ideología sí está presente, desvirtuada, con una estética emotiva extrema, pero está presente, ¿sí? Al margen de eso, seguí estudiando las campañas que ganaron y hubo un dato que realmente es abrumador. Del 100% de los contenidos publicitarios o discursivos, el 80% está destinado a posarse sobre la figura de los o las líderes que encabezan las campañas y solo el 20% a las propuestas. Es un dato muy relevante. Yo diría provocativamente, las viejas plataformas electorales son piezas de arqueología. Ese es un dato muy relevante y es una frase contundente. O sea, ¿te lo esperabas eso? ¿Te sorprendió? En realidad, como politólogo me molesta, como consultor lo razono. Digo, ¿por qué? Porque hay una simplicidad del discurso. A nivel internacional, distintos estudios en el discurso han llegado a la conclusión de que los discursos son más simples. Más simples significa un peso relativo mucho menor de las ideas y los argumentos y un peso proporcional mucho mayor de las personas, por eso la idea de la hiperpersonalización, y en todo caso de los hechos descontextualizados. Pero además otro elemento, y mucho más en situaciones de enojo, de desánimo, y es que lo que prima es el discurso contraidentitario. ¿Qué significa? Que yo, en vez de definirme por lo que soy, más bien me defino por lo que no soy. Es decir, si nosotros dos compitiésemos, mi discurso sería yo no soy vos. Yo soy el extremo opuesto a vos. Entonces, fíjate que esto aumenta la negatividad, ¿sí? Aumenta el nivel de estigmatización de mi discurso hacia vos, aumenta incluso más que la estigmatización el nivel de denigración, ¿no? Algunos colegas le llaman batallas de la vergüenza a esto, en el sentido de que la dinámica de mucha dirigencia básicamente no es ganarte, es aplastarte, humillarte, pegarte en el piso, denostarte, calumniarte e incluso, por si fuera poco, algo que es relativamente común en la historia, que se llamaban campañas negras o negativas, hoy es algo muy común y peligrosamente industrializado, que es la generación de fake news, ¿no? Con, qué sé yo, cosas tan extremas como deepfakes, es decir, cosas que suplantan literalmente tu identidad y que solo un experto se daría cuenta que es ficción. En ese sentido, ¿qué lugar ocupan los escándalos en las campañas, por ejemplo? Muchísimo, muchísimo. Sin embargo, en la teoría de los escándalos, que es algo que me gusta, he estudiado muchísimo las crisis, y los escándalos son una categoría de crisis, los escándalos impactan mucho menos adentro de la campaña electoral y mucho más adentro de un gobierno, ¿sí? Es algo así como, hay una teoría que es muy interesante, es simpática, atractivo leerla, una teoría de la comunicación que se denomina teorías dramáticas. Las teorías dramáticas están inspiradas, si se quiere, en la teatralidad
de lo electoral, ¿no? Entonces, uno espera que en campañas yo te critique y te denuncie y vos me critiques y me denuncies. Por lo tanto, la idea del escándalo es como una ficción esperable, ¿sí?, de algo que aparece en las campañas. En el cambio, cuando se desata un escándalo en un gobierno, pareciera ser que hay mucho más evidencia, pareciera ser que el foco está puesto sobre uno, en este caso quien gobierna el oficialismo, y por eso los impactos son muy fuertes en esta etapa y muy discretos o muy poco efectivos aquí. De hecho, las campañas tendrían que ser muy competitivas, prácticamente empatadas, para que los escándalos electorales tengan efecto. Ujú. En este contexto, ¿no hay alguna corriente que se vea favorecida? Y lo planteo en este término, porque hemos visto en distintas partes del mundo, también en nuestro continente, un avance de la derecha, de la extrema derecha, muchas veces con un discurso antipolítico. En ese sentido, ¿qué nos podés decir? Bueno, a ver, algunas cosas. Lo primero es yo diría, una idea de repensar el concepto del extremo, porque casi siempre la idea histórica de lo extremo, en función de la derecha, implicaba actores que jugaban por fuera del sistema político democrático, ¿sí? Yo les llamaría más bien derechas radicales, porque aunque hacen crujir y tambalear, hacen sucumbir al sistema, juegan por dentro. Algunas veces de modo incomprensible, pero juegan por dentro, ¿sí? Criticándolo, pero juegan por dentro. Entonces, estas derechas radicales pareciera ser hoy que tienen un peso específico, al menos como ordenador del discurso. Hace mucho tiempo, en Norteamérica, una politóloga desarrolló la idea, pensando en las izquierdas en América Latina, de la idea del mojón ideológico. ¿Qué era el mojón ideológico? Sobre todo cuando las derechas, y especialmente en el Cono Sur, ¿y por qué digo especialmente en el Cono Sur? Países en donde las interrupciones militares hicieron que las derechas no se asuman como derechas, más bien se asumían como expresiones liberales. Había un poco del todo posturas vergonzantes en autodefinirse como derechas, ¿sí? Esto ya pasó a la historia. Hoy las derechas se asumen como derechas. Es más, se pelean a ver cuál derecha es más radical que la otra, ¿no? Entonces, en esta idea es interesante que, independientemente de la efectividad electoral de la derecha, que pareciera ser, no está ganando mucho en América Latina, aunque es muy competitiva y llega a los balotajes, sí ordena mucho el discurso político. Y entonces lo que se pensaba respecto a las izquierdas, de que ordenaban el discurso y se ubicaban como mojón ideológico, todo el arco político se ubicaba de quien estaba más cerca o más lejos de la izquierda. Hoy pareciera ser que se ha invertido y los mojones ideológicos son estas derechas radicales, que puede ser un cabildo en Uruguay, que puede ser Libertad Avanza en Brasil, que puede ser el partido de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Son expresiones muy duras, que hace que el resto de la oposición casi siempre termine hablando de lo políticamente incorrecto que representan estas posturas o lo osado que representan estas posturas, que aunque no ganen, ordenan el discurso político prácticamente de gran parte o de todo el sistema político. Es una forma de llegar a interpelar también. Desde todo punto de vista. Por lo tanto, al ordenar el discurso, en parte terminan corriendo, ¿sí? Al destapar lo políticamente incorrecto y hacerlo visible, terminan corriendo gran parte de las posturas o terminan legitimando posturas que otrora, en otro momento, hubiera sido impensable. A ver, por ejemplo, destapar la olla es como una olla a presión, ¿sí? que estuvo mucho tiempo ahí contenida. Cuando alguien tenía posturas antiderechos, ante los avances de los derechos, casi siempre el sistema político socorría, ¿sí? a quien se sentía víctima y tapaba esa idea, la vetaba, ¿sí? Le quitaba peso. Hoy, creo que el ejemplo, o uno de los grandes personalidades internacionales que han posibilitado esto ha sido la irrupción de Trump. Trump destapó esa olla a presión y hoy todo vale, peligrosamente todo vale, aún dentro de la democracia todo vale. Entonces es muy curioso que figuras democráticas se hacen fuertes dentro de la democracia, deslegitimando la propia democracia de la que son parte. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación, ¿cómo analizás el discurso de esta derecha radical? Bueno, es un discurso que en general se piensa tribalmente. ¿Qué significa tribalmente? Y esto es muy peligroso. Que de alguna manera tiene que ver lo tribal. Lo tribal casi siempre fue un fenómeno sociológico con el cual miramos, por ejemplo, qué sé yo, hace 2 décadas lo tribal era interesante porque veíamos, por ejemplo, no sé, jóvenes, los floggers, etcétera, etcétera. Y era interesante ver. Hoy lo tribal tiene que ver con composiciones o núcleos de intereses particularmente articulados o posibilitados en su articulación desde el mundo digital. Entonces, ¿qué tiene de particular este discurso duro? Que tribaliza el discurso. Y al tribalizar se produce algo, y es que las normas de mi consenso interno, las prácticas identitarias, los ritos internos de estas tribus son más potentes
para los miembros de la tribu que las normas del consenso interno. Vale decir, si nosotros dos somos una tribu y el resto de quienes trabajan en el canal son la sociedad, nos importaría mucho más qué tan de acuerdo, qué tanto nos celebramos, qué tanto te aplaudo, qué tanto me aplaudís, qué tanto te festejo, qué tanto me festejas entre nosotros, descuidando qué importa qué dicen, cómo se conmueve el resto de la sociedad. Lo tribal implica que la porción tribal, se vuelve más importante, se cuida más, se la favorece más, se busca el aplauso y la celebración antes que las normas del consenso interno. Por eso, si mi tribu festeja mis excesos, y me los festeja mucho, es lo que yo celebro, es como actúo y no me importa el resto. Por eso son tan potentes, por eso lo políticamente incorrecto se volvió legitimado, lamentablemente, a partir de estas radicalizaciones discursivas. ¿Y se puede seguir aumentando, puede seguir creciendo ese fenómeno? Bueno, es interesante ver lo que ha pasado en América Latina respecto de Europa. No estoy de ninguna manera pronunciando, ¿no? Digo, porque cada país es un caso. En Europa, gran parte de los discursos, salvo los discursos autoritarios de derechas radicales que gobiernan en Polonia y Austria, en general en Europa, casi siempre, especialmente los balotajes, han puesto un tope, ¿sí?, a estos discursos radicales. Son expresiones intensas, potentes, pero en algún momento se le pusieron un freno. Le Pen en Francia, Vox en España, sí, que en un momento parecía que se comía todo, incluso ganaba los debates en las redes y en una elección salió quinto. Entonces, siempre hubo frenos. En América, ni siquiera en América Latina, en América, el discurso radical de Trump se hizo gobierno en un momento, el discurso radical de Bolsonaro se hizo gobierno en un momento, el discurso radical perdió por poquito en Chile, el discurso radical, salvo por los excesos, pero realmente excesos, y voy a ser redundante, excesos excesivos como los de Milei en Argentina, hace un tiempito era la mejor imagen del país y estaba prácticamente empatando a las intenciones de voto de los grandes partidos. Ahora, ¿qué tipo de excesos? Por ejemplo, que los bebés se compren, ¿sí?, que los órganos se compren. Es decir, en la idea de endiosar el mercado, ese tipo de exceso fue muy mal visto y generó una catarata de críticas que hizo que en 2 meses tuviese un deterioro de mucha positividad y negatividad a tener muchísima negatividad y positividad. Aún frente a esa radicalización, la intención de voto potencial de Milei, que superó en algún momento a los 30 puntos potenciales en Argentina, hoy está entre 18 y 20 puntos. Es decir, aún frente a esos excesos excesivos, perdón por la ironía, hay gente que sigue viendo bien estos excesos excesivos. Te escucho y pienso también en la situación política del Uruguay, ¿no? Recién mencionabas la aparición de Cabildo Abierto. El Uruguay, desde el regreso a la democracia, ha tenido como una estabilidad política incluso elogiada fuera de fronteras, por nosotros mismos también, de decir, bueno, lo estable que es el sistema político del Uruguay. Pero nuestro país hoy está siendo gobernado por una coalición multicolor, ¿no? De esa estabilidad algunos le llaman el empate hegemónico también. Con la aparición de Cabildo Abierto, esa coalición hoy está gobernando. ¿Cómo ves, por ejemplo, eso que está pasando, lo que pasó aquí en Uruguay? Tempranamente Talvi sacudió el escenario, luego Cabildo, ¿sí? En realidad, cuando uno analiza, a mí me encanta ver América Latina, siempre digo que Uruguay llega tarde, pero llega a lo que se ve en otros países. Hasta el día de hoy se está resistiendo a conmover su sistema de partidos, pero vos bien lo dijiste, y ratifico al 100%, de que la coalición multicolor, aunque no se exprese hoy electoralmente, entre comillas, el plebiscito fue una expresión de la coalición multicolor, ¿sí? Pero en las presidenciales, aunque no se exprese electoralmente, sí está modelando el sistema de partidos de una manera novedosa, por lo menos comparado con las décadas anteriores, o al menos la década anterior, hablando en singular. La realidad de América Latina es que todos los sistemas partidos políticos se están conmoviendo e incluso produciendo algún fenómeno bastante curioso, que es el cambio de liderazgos de partido a partido, ¿sí? El transfugismo político no tiene costo público, ¿sí? Cuando no hay partidos políticos estables, empieza una especie de migración coyuntural de líderes de un partido que pasan al otro, de partidos que desaparecen y se rearticulan con liderazgos o sociedades impensables, ¿sí? Me parece que la coalición multicolor, de alguna manera, en la expresión de gobierno, fue bastante impensable, ¿sí? Fue bastante impensable. El sistema de balotaje uruguayo tiene incentivos a esa dinámica. No sé qué pasará en el futuro, creo que nadie puede saber. Sin embargo, todavía Uruguay tiene estabilidad. Esto que en parte genera para algunos cierto aburrimiento de la política uruguaya, tiene algo virtuoso y es que es relativamente previsible. Este empate hegemónico en alguna de las ideas que uno puede rescatar como buenas hace que
sea previsible, no haya cambios tan abruptos. Sin embargo, voy a desdecirme. Creo que el resultado del plebiscito y la ley de urgente consideración propuesta electoralmente sí fue un cambio grande que si se logra, va a generar un cambio de modelo y no va a ser tan hegemónico ese empate, citando al sociólogo Juan Carlos Portantiero, ¿sí? No va a ser tan hegemónico. El otro problema es que si no se logra, va a hacer descender gran parte de las expectativas que esta idea de gran cambio que ha posibilitado el plebiscito ha dejado instalado, ¿sí? Por un lado puede ser virtuoso si logra el cambio y por otro lado puede ser peligroso para el oficialismo si las expectativas permanecen ahí tan alto como creo que están hoy puestas en el gobierno, ¿sí? Que, insisto, tiene, aún con más imagen positiva que negativa, un deterioro que es progresivo, que es discreto, que es chiquito, pero que es interesante porque nunca cesó desde el inicio del gobierno hasta el día de hoy. Ahora, entre comillas, esta grisura, esta estabilidad, este relativo aburrimiento, ¿sí? Esta monotonía política, en parte, no deja de ser virtuosa frente a la oferta política que se crea rápidamente en otros países, que genera expectativas gigantes, que más que ser partidos se constituyen expresiones movimentísticas. A mí me encanta hoy describir a América Latina como un continente lleno, o por lo menos un subcontinente lleno de ofertas movimentísticas que agigantan las expectativas, que en gran parte solucionan el problema de representación, pero son tan fuertes las demandas concretas puestas en una persona que por eso es que ya no hay más luna de miel en los gobiernos. Llegan, tienen que responder rápidamente a las demandas concretas por lo cual llegan, no lo pueden hacer y empiezan a derrumbarse. El derrumbe se da por izquierda, el derrumbe se da por derecha, el derrumbe se da transversalmente en por lo menos, yo diría, 2/3 de las presidencias de América Latina que tienen mucho más negatividad promedio que positividad. De hecho, es raro tener imagen positiva en América Latina hoy. Bueno, ese es un punto interesantísimo, ¿no? La denominada luna de miel. Si yo me voy tiempo atrás, me encuentro con aprobaciones de presidentes altísimas, de quizás 70%. Hoy es difícil que supere el 35%. Un poco la explicación está en eso que no mencionabas. Pero voy a ratificar al 100%. 2007 el promedio de aprobación de los presidentes de América, el promedio superaba 70 puntos. ¿Qué significa? Significaba que había presidentes con arriba de 80. Uribe en Colombia, por caso. Pero recordemos salvo esta expresión de derecha, recordemos ese momento. Tabaré, Néstor Kirchner, Bachelet, Lula, Evo Morales, Rafael Correa, el propio Uribe. Todos ellos 73 para arriba en el promedio de esa tanda de 7 o 8 presidentes, no sé cuánto nombre. Hoy el promedio actual está abajo de 35 puntos. De hecho, hay muchos que tienen no diferencial negativo agravado. ¿Qué sería un diferencial negativo agravado? De cada 3 personas, 2 me califican mal y 1 bien. Ese sería un agravado. La mayoría tiene hiperagravado. Es decir, de cada 4 personas, 3 me califican mal y 1 bien. Lo voy a cuantificar a valores más fáciles. 70, 80 y más % de imagen negativa a estos gobernantes. Es decir, hay un serio problema de legitimidad. Por eso también no es alocado ni es ilógico imaginar qué ha pasado en Chile, qué ha pasado en Ecuador, qué ha pasado en Colombia. Ahí se han registrado 3 de las peores valoraciones gubernamentales. Explican mucho del presente el desempeño terrible que han tenido y por si fuera poco, no solo desempeños terribles, sino que, agregaría Bolivia, esos 4 países tuvieron crisis de confrontación, es decir, la paz social alterada. También son elementos que impactan y explican notablemente por qué se dieron campañas tan atípicas, que incluso en el caso de Chile, no solo es por el resultado presidencial lo atípico, sino incluso mucho más por el resultado de la convención constituyente, que generó una especie de hecatombe vetando en la definición política del futuro de Chile la participación de la derecha, que hoy daría la sensación, se está cobrando esa revancha, porque no aprobaría el plebiscito. Es decir, bien, no me dejan opinar en la convención, bueno, fíjate cómo te apruebo la Constitución, en contra. Entonces digo, estas idas y vueltas, muchas veces, son producto de estos vaivenes, de estos cambios bruscos. Yo les llamo cambios sin aprendizaje, que tienen las sociedades. Por eso, en parte, si tuviera que rescatar lo bueno en esta monotonía del sistema político uruguayo, es que evita estos bandazos de un lado para el otro, ¿no? Estos cambios sin aprendizaje. O sea que sirve en el fondo ser un poquito gris.
No sé si sirve, pero por lo menos, por lo menos te en evitás una algunas situación cosas de esa, ¿no? de cambios hacia adelante raros que se dan, por lo menos es algo previsible del país. Bueno, el caso de Chile es un fenómeno que da para estudiarlo Sí, totalmente. profundamente, porque lleva poco tiempo Boric en el gobierno, pero con un montón de problemas, en parte por lo que explicabas de cómo llega, entre otras cosas, Boric a la presidencia, su campaña, lo que pasó en el gobierno anterior. Dejo de lado Perú, que Perú es otro fenómeno muy Sí, particular de hecho, para estudiar tanto también. el caso de Boric como el caso peruano son quizás los dos ejemplos más importantes de deterioro temprano. El de Boric casi que es extremo. El de Perú es más explicable por la locura, la atomización que es el sistema político peruano. Pero en el caso chileno, un presidente que pierde 30 puntos en 3 meses, realmente es una alerta roja, ni siquiera naranja, ¿no? Ujú. Te propongo una pequeña pausa, Mario, y seguimos conversando. En un minutito sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en lado B, en la pantalla de TV Ciudad. De Mario hablábamos de política, de todo un poco, ¿no? Mencionaste hoy al pasar los hiperliderazgos, ¿no? Es una figura y un fenómeno muy interesante que muchas veces nace a partir de una crisis. Me gustaría profundizar en esa figura. ¿Cómo lo definirías? Y si nos podés poner un ejemplo para que tengamos claro. Yo diría, el hiperliderazgo, más que muchas veces, es producto de las crisis, ¿sí? Algunos autores le llaman fenómenos de la posrepresentación, en el sentido de que cuando hay un descrédito frente a los sistemas políticos, frente a las instituciones, no te queda otra cosa que creer en la idea de un Mesías, un Salvador o una Salvadora, ¿sí? Estos hiperliderazgos tienen algunas particularidades. En primer lugar, a diferencia de estos liderazgos radicales, los hiperliderazgos más bien tratan de desideologizar su discurso, es decir, se ponen sobre un manto unificador, ¿no? Macron hablaba en Francia en su reelección precisamente frente a una opción muy radicalizada al frente, frente a dos opciones muy radicalizadas al frente, incluso por derecha. Esto es curioso. Él, que no es un tipo progresista, sino que es un tipo de derecha o de una centro derecha, se trataba de diferenciar de la derecha como tal, radicalizada, y en ese sentido hablaba de la idea de unir a estas dos Francias, la Francia que tiene miedo frente al escepticismo europeo o la Francia que quiere ser líder, ¿no? En una visión cosmopolita. Es decir, se ponía en un punto de sutura de dos posturas totalmente diferenciadas. Segundo, lo que significa la hiperpresencia. Un hiperliderazgo tiene una hiperpresencia y esa hiperpresencia es mediática cada rato. Generalmente gran parte de estos nuevos hiperliderazgos conviven básicamente con explosiones de notoriedad producto de las redes sociales y de innovar a cada rato. Ya que hablaba de Macron, podría hablar de Trudeau en Francia, y son fenómenos también digitales, a la par de ser fenómenos políticos o junto con ser fenómenos políticos. Tercero, que empiezan a romper la institucionalidad existente, es decir, se ponen por encima de las instituciones, quieras o no quieran. En esa idea de la posrepresentación se ven como solución frente a los problemas, se plantean quiebres en la historia, son liderazgos realmente, yo diría que no dejan tema sin hablar. Un antecesor de estos hiperliderazgos fue Bill Clinton, de alguna manera, ¿no? En las memorias de uno de sus laderos, tenía dos grandes asesores Bill Clinton. Uno, un conocido incluso en la región, Dick Morris, que ha tenido participación como asesor en varias campañas, y el otro, menos conocido, George Stephanopoulos, ¿sí? Que era el director de comunicación de la oficina Oval. Y Stephanopoulos criticaba, había una puja entre los dos, ¿no? Y esto es muy anecdótico, pero es sintomático esto que digo. Y cuando lo criticaba, a Clinton le llamaba ese señor 60%. ¿Qué era la idea del 60%? Era la idea de que todo el día medían con encuestas, ¿sí? En ese momento solo con encuestas, y todo lo que medía ese 60% era una especie de obligación o recomendación para que el presidente se posase arriba del 60%. Entonces, era la idea de surfear sobre las olas. No hacer olas, surfear sobre las olas, ¿sí? Entonces, los liderazgos radicales muchas veces son los que generan las olas. Los hiperliderazgos muchas veces surfean sobre las olas construidas. Pero bueno, digo, es un fenómeno de época, ¿no? Es parte de este hiperpersonalismo. La característica de la política de ser personalista e hiperpersonalista tiene que ver con grados o con formas
de mi punto de vista, un poco excesivas. Toda la vida fue personalista, solo que antes eran partidos con personalidades. Hoy son personalidades con o sin partidos. Personalidades que llegan a un gobierno y van entallando la institucionalidad a medida a lo largo del tiempo, que modelan literalmente otro Estado, ¿sí? Cuando uno ve, qué sé yo, líderes como el presidente de El Salvador, por caso, es decir, va acomodando toda la institucionalidad a su beneficio, va rompiendo los equilibrios, ¿no? Entonces, estos fenómenos producen los hiperliderazgos. Ahora, es curioso que esta persona, hablando de Bukele, el presidente de El Salvador, es el presidente más valorado de América Latina, es el presidente que insulta a los organismos de derechos humanos, es el presidente que amenaza con cerrar el Parlamento, es el presidente que cooptó la justicia, es el presidente que cooptó el sistema de prensa, pero tiene un nivel de aprobación superior al 80%, algunas encuestas hablan del 90%. Ha silenciado a los partidos políticos de oposición. Entonces, esta es la gran pregunta. ¿Tiene legitimidad y representación? Diría sí, brutalmente. ¿Cuáles son los riesgos? Esto, ¿no? Es decir, solo existe él. Entonces, este es el contraste, quizás lo que decíamos en el anterior bloque respecto a esta grisura, esta previsibilidad, a partidos políticos que en parte, en ese empate hegemónico, ponen límites, ¿no? La ausencia de límites es peligroso para la democracia. Estamos hablando de hiperliderazgos muchas veces influido por decisiones políticas y, como queda claro, no tanto por la transmisión de valores. Los valores en este sentido... O los valores son los que uno dispone, ¿no? Cuando vuelvo a la idea, cuando las campañas se pasan sobre la persona, los valores sociales son mis valores. Sí, yo proyecto, transpiro, inundo de valores lo que yo soy. O sea, los míos. Los míos. Claro. La idea del Estado soy yo, lo escribí hace días en una nota, el sistema soy yo. Por lo tanto, los valores no son los tuyos. De alguna manera también hay una pregnancia importante de alguien que ha escuchado mucho y tiene la capacidad de sintetizar, ¿no? Pero insisto, el riesgo es esto, es que el sistema pasa a ser la persona. Entonces también hay que ver e imaginar qué pasa en esos países cuando estos hiperliderazgos en algún momento se desploman y también se desploman los sistemas políticos. Hablábamos recién, decías, a partir de las crisis, que surgen a partir de la crisis, lo cual lleva a pensar que son oportunos y cortoplacistas también, ¿no? Es difícil imaginar. Totalmente. A ver, a mí hay una expresión que me gusta, están agazapados. Ajá. Están agazapados, ¿no? Es un animal cazando, esperando el momento. Tal vez muchas veces no fuerzan nada, simplemente aprovechan. Saqué hace unos días una columna de opinión en Argentina que no la saqué pensando en Massa, solo que un medio le puso la foto de Massa, que es el nuevo superministro en un momento de crisis política y económica en Argentina, y no es que Massa forzó nada, está agazapado, ¿no? como última chance para hacer. Entonces, no es una conducta antidemocrática para nada, perfectamente democrática, pero aparece en un momento, si se quiere, terminal, o para un gobierno, o para una fuerza política, o para el sistema político, diciendo, acá estoy, estas son mis condiciones. Y si me quieren, o si quieren probar a ver si podemos solucionar, soy yo, el sistema soy yo, mis ideas soy yo, mi equipo soy yo. Este es el peligro. Además, también hay algo interesante, aunque tropiecen los gobiernos a lo largo del tiempo, mi penúltimo libro es un libro básicamente que piensa las crisis, ¿no? Tiene un nombre provocativo tomado del boxeo, que se llama Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Y en realidad, una de las cosas, voy a hacer spoiler de mi propio libro, que lo escribí muy curiosamente, yo viniendo de la ciencia política, lo escribí con una psiquiatra que invité a quien no conocía, es una psiquiatra especialista en situaciones de alto estrés colectivo. Fue una cosa loquísima, bella, enriquecedora, haberla conocido y haber escrito un libro con ella. Pero en el último libro llegamos a una conclusión que no solamente es una idea nuestra, sino además gran parte de la literatura dominante en los estudios sobre crisis, es que ni las sociedades ni las instituciones aprenden en las crisis. A lo sumo, cuando algo falla, o cambio la persona, o contrasto, si alguien hacía A, yo hago B, si alguien hacía blanco, yo hacía negro, hago negro, ¿sí? Pero hay muy poco aprendizaje. ¿Qué sería un aprendizaje? Cuando ve una institución como la NASA depende del error anterior. Entonces sí aprende del error. Todo proyecto nuevo es una evolución del error anterior. Cuando uno ve las sociedades políticas, se pasa de los extremos, ¿sí? Del blanco al negro. Me voy de la izquierda. Pero ¿cómo si en Chile viene la derecha gobernando y pega un volantazo y se va a la izquierda? Pero ¿cómo si en Ecuador da a la izquierda y pega un volantazo y se va a la derecha? Pero ¿cómo si estaba a la izquierda, Bolivia se va? Bueno, estos son los volantazos, ¿no? Estos son los peligros. Por eso insisto, muchas veces el gris, que es poco marketinero, que tiene poco impacto, muchas veces es virtuoso
cuando el negro no deja ver nada y cuando el blanco encandila. Es interesante porque siempre está eso instalado de que de las crisis se aprende. Bueno, En este caso no es tan eso así. es una ficción, hay toda una cultura oriental, particularmente derivada del yin y yang. Yo critico mucho y quienes trabajamos en crisis política, quienes estudiamos, yo hace años, debo hacer más de 15 años que doy clases sobre crisis, una de mis materias de posgrados preferidas, mis últimos escritos son sobre crisis. En realidad siempre digo que si de todas las crisis se aprendan, si el costo social de padecer las crisis es aprender, déjenme sin aprender mucho, ¿sí? Pensemos en Chile, si el costo social de aprender es haber vivido ese estado de violencia prácticamente como definió el propio Piñera, lamentable definición, guerra civil, ¿sí? Como también lo hizo el presidente Lenín Moreno en Ecuador, es dolorosísimo. Por eso me parece que muchas veces esta idea del aprendizaje de las crisis puede tener que ver con reacciones o con la psicología individual, pero muy poco con la sociología, con la ciencia política, con la psicología social, de pensar grandes procesos traumáticos donde el daño, donde el hecho disruptivo es tan doloroso, impregna de una manera tan negativa a la sociedad que el aprendizaje es discreto o en todo caso azaroso. El costo de aprender que trae esa frase me parece que es una subestimación a la gravedad infinita de gente que muere o que sufre o que queda traumado. Las crisis políticas y sociales o políticas sociales económicas generan traumas desde todo punto de vista. Por eso muchísimos colegas que usan ese tipo de frase es porque, como decimos vulgarmente, tocan de oído la gravedad, el fenómeno de las crisis, o han leído alguna literatura, seguramente de alguna empresa chiquitita, con un margen de riesgo mínimo, discreto, y que no afecta a toda la sociedad. Las crisis son traumas, las crisis son traumas, fenómenos disruptivos de los cuales no se vuelven y generan mucho más daños que oportunidades. Recién en el primer bloque hablábamos de Uruguay, ¿no? Contábamos algunas situaciones, tu punto de vista de cómo estabas viendo el gobierno multicolor, algunas cuestiones del Frente Amplio a partir de los resultados que se dieron en la última elección, también en el plebiscito. Pero ya en el cierre, ¿cómo estás viendo el liderazgo de la calle Pou? ¿Cómo estás viendo el funcionamiento del gobierno y también el rol que está jugando hoy la oposición que pretende volver al gobierno después de haber gobernado 15 años? Bueno, la calle hoy tiene un liderazgo que es bien visto internacionalmente, es bien visto localmente, comentaba antes y lo vuelvo a reiterar, con un deterioro que todavía tiene más posibilidad que negatividad, pero es un deterioro visible, ¿no? Que aunque discreto, viene mes a mes o cada ciertos ciclos de meses se evidencia un deterioro que va llevando al gobierno prácticamente a una idea de diferencial neutro. ¿Qué diferencial neutro? Tanto aprobación como desaprobación. ¿Qué representa el diferencial neutro en un país? El empate hegemónico. El país dividido en dos, ¿sí? Por lo tanto, es un gobierno que aunque no brille, está cumpliendo hoy con expectativas para su votante, por lo menos esto reflejan las encuestas, pero también está dejando visibilizar todo un discurso opositor que, independiente de haber perdido por un poquito, fue interesante, ¿sí? Porque peleó un presidente y su aparato estatal frente a espacios opositores sin liderazgos sólidos o sin un recambio definido, particularmente en la dinámica del Frente Amplio, ¿sí? Entonces, también, así como es destacable que haya ganado el plebiscito, también es sumamente destacable que sin el recambio de liderazgos que todavía no se ha afincado y que probablemente se dé en ocasión de la próxima elección presidencial, el Frente Amplio ha demostrado que no ha perdido ningún voto y que está igual de competitivo, también quizás agazapado, usando una expresión de antes, para ser muy competitivo en la próxima elección. Claro está que, a juzgar por las diferencias de quien gana en Uruguay, que son discretísimas, quizás de las más discretas de toda la región, por 1 o por 2 puntos, ¿sí? Habrá que ver si el recambio de los liderazgos, sea quien sea, en el caso del Frente Amplio, son los que permiten ser competitivo cuando sobre todo el liderazgo de la calle ya no esté presente compitiendo, ¿no? Entonces, ahí también hay dilemas, pero alta competitividad garantizada para la próxima elección presidencial. Mario, fue un gusto enorme tenerte aquí en Lado B esta noche. El gusto Te agradezco y la seguimos en otra ocasión, ¿te parece? Va a ser un placer. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad. Volvemos mañana en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.